Hola, me llamo Miguel Ángel Hernández, soy médico cardiólogo de Córdoba, España. Hoy quiero compartir algo que va a cambiar tu perspectiva sobre lo que está por venir en los próximos meses. Vaya, nunca pensé que estaría aquí contándote esto, pero la verdad es que ya no puedo callarme. Lo que experimenté ha transformado completamente mi vida y mi fe, ¿sabes? Yo era como cualquier otro médico, siempre buscando explicaciones científicas para todo, hasta que ocurrió algo que sacudió los cimientos de mi existencia. El 7 de enero de 2024, tras un terrible accidente, estuve clínicamente muerto durante 11 minutos y 46 segundos. 11 minutos que cambiaron todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y nuestra relación con Dios. Durante esos breves pero eternos momentos, experimenté algo que la ciencia médica no puede explicar. La Biblia habla de cosas que ojo no vio ni oído oyó, 1 Corintios 2:9, y ahora entiendo perfectamente a qué se refería el apóstol Pablo. La revelación espiritual que recibí fue tan intensa, tan real, que me ha resultado imposible volver a ver el mundo como antes. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos? Pues yo no solo lo sentí, lo viví, y lo más impresionante es que Jesús Cristo mismo me mostró eventos que están por ocurrir muy pronto, específicamente en marzo de 2025. Antes de esto mi fe era algo rutinario, vamos. Iba a la iglesia los domingos, leía la Biblia de vez en cuando, pero realmente no vivía conforme a las enseñanzas de Dios. Era como si tuviera un pie en cada mundo, el espiritual y el material, sin comprometerme del todo con ninguno. Pero, después de lo que experimenté, todo cambió. Ahora entiendo que nuestra conexión con el Señor no es algo que debamos tomar a la ligera, es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas que se avecinan. Lo más sorprendente de todo esto es cómo ha transformado mi visión de la vida y la muerte. Ya no le temo a la muerte, porque he visto lo que hay más allá. He sentido la presencia amorosa de Jesús Cristo y sé que hay un propósito divino para cada uno de nosotros. La Biblia dice en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Estas palabras ahora resuenan en mi alma de una manera completamente nueva. No son solo bonitas frases para consolarnos, son la verdad más profunda del universo. Y lo más urgente, lo que me ha impulsado a compartir mi testimonio contigo hoy, es que Dios me reveló eventos específicos que están por ocurrir. No estoy hablando de predicciones vagas o interpretaciones personales de profecías bíblicas, sino de visiones claras y detalladas que recibí directamente durante mi experiencia. El Señor me mostró que marzo de 2025 será un punto de inflexión para la humanidad, un momento en que cada persona deberá decidir de qué lado está. Y créeme, esta decisión tendrá consecuencias eternas. ¿Te gustaría saber exactamente qué vi durante esos 11 minutos y 46 segundos? Aún recuerdo cada detalle de aquel día como si hubiera sido ayer. Había tenido una jornada de trabajo bastante normal en el hospital. Atendí a mis pacientes, revisé algunos expedientes y me despedí de mis colegas como cualquier otro día. Jamás imaginé que sería la última vez que los vería como el mismo hombre. Al salir del hospital, comenzó a llover a cántaros. Ya saben cómo son esas tormentas repentinas que parecen enviadas directamente por Dios para recordarnos lo pequeños que somos frente a la naturaleza. Conducía con precaución por la carretera cuando, de repente, vi las luces de un camión que venía directamente hacia mí. El conductor había perdido el control en el asfalto mojado y se deslizaba sin freno hacia mi carril. En ese momento todo pareció ralentizarse. Tuve tiempo suficiente para sentir un miedo atroz recorrer mi cuerpo, para pensar en mi familia, para preguntarme si había vivido una vida digna a los ojos de Dios. Recuerdo que mis labios comenzaron a moverse en una oración desesperada: «Jesús Cristo, ten misericordia de mí». La Biblia dice en Salmos 46:1 que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en ese instante crítico, esas palabras surgieron de lo más profundo de mi ser.
El impacto fue brutal. Sentí un dolor agudo que atravesó todo mi cuerpo y luego nada, absolutamente nada. El dolor, el ruido, la lluvia, todo desapareció en un instante. Fue reemplazado por un silencio tan profundo y una paz tan abrumadora que no puedo describirlos con palabras humanas. ¿Alguna vez has experimentado un momento de calma perfecta? Imagina eso multiplicado por 1000. No había miedo, no había ansiedad, no había preocupación por lo que acababa de suceder. Solo existía esa paz que, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Y lo más increíble es que, de alguna manera, yo seguía siendo consciente, seguía existiendo, pero de una forma completamente diferente. Lo primero que noté fue que podía verme a mí mismo. Sí, tal como lo oyes. Vi mi cuerpo atrapado entre los hierros retorcidos del coche, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para reanimarme. Podía escuchar sus voces, ver sus movimientos, pero todo parecía distante, como si estuviera observando una escena de una película. No sentía apego por ese cuerpo que yacía inmóvil. Era extraño porque sabía que era yo, pero al mismo tiempo me sentía más yo que nunca liberado de las limitaciones físicas. La Biblia habla de que somos espíritu, alma y cuerpo en 1 Tesalonicenses 5:23, y por primera vez comprendí verdaderamente lo que eso significaba. Mi espíritu y alma estaban completamente intactos, más vivos que nunca, a pesar de que mi cuerpo estaba al borde de la muerte. Mientras flotaba sobre la escena del accidente, observando todo con una claridad sorprendente, comenzó a ocurrir algo aún más extraordinario. Ante mí apareció lo que solo puedo describir como un túnel de luz dorada, resplandeciente y cálida. No era amenazante ni intimidante, al contrario, me sentí irresistiblemente atraído hacia ella. Era como si esa luz me estuviera llamando por mi nombre, invitándome a acercarme. En ese momento, recordé las palabras de Jesús en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Era esta la luz de la que hablaba nuestro Señor? ¿Era este el camino hacia Él? Mi fe, que siempre había estado presente en mi vida, pero quizás no tan viva como debería, de repente se volvió tangible, real, innegable. Dios estaba ahí, esperándome, y yo estaba a punto de encontrarme con Él, cara a cara. Lo que sucedió después cambiaría para siempre mi comprensión de la fe, la vida y la muerte. Mientras me adentraba en ese túnel de luz, sentí que viajaba a una velocidad imposible, pero sin miedo, sin mareo, sin ninguna sensación desagradable. Era como si estuviera regresando a casa después de un largo viaje. Y entonces lo vi. A la final del túnel, una figura radiante me esperaba con los brazos abiertos. No necesité que nadie me dijera quién era. Mi alma lo reconoció instantáneamente. Era Jesús Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Su presencia emanaba un amor tan puro, tan intenso, que me sentí completamente desnudo ante Él, pero no de forma vergonzosa, sino liberadora. Todos mis pecados, mis dudas, mis miedos quedaban expuestos ante su luz, pero en vez de sentir juicio, sentí una aceptación incondicional que nunca había experimentado en mi vida terrenal. ¿Estás preparado para lo que me reveló sobre nuestro futuro inmediato? Fue un momento indescriptible cuando me encontré fuera de mi cuerpo, contemplando desde arriba la escena de mi propio accidente. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, pero yo me sentía extrañamente desconectado de aquella imagen. De pronto, ante mí se materializó un túnel de luz dorada que irradiaba una calidez indescriptible. Nunca había experimentado tal sensación de pertenencia, como si cada átomo de mi ser supiera que debía dirigirme hacia allí. La Biblia menciona en muchas ocasiones cómo Dios es luz, y ahora comprendía plenamente lo que eso significaba. Al avanzar por aquel túnel luminoso,
Sentía que me despojaba de todas las cargas y preocupaciones terrenales. Era como si cada metro recorrido me purificara, me liberara. Y entonces, en la distancia, distinguí una silueta que me resultaba inexplicablemente familiar a pesar de no haberla visto nunca. Mientras me acercaba, mi corazón rebosaba de una certeza absoluta. Estaba en presencia de Jesús Cristo. No el Jesús de las imágenes religiosas o las representaciones artísticas, sino una presencia viva, real, que emanaba un amor tan puro y poderoso que me sentí completamente sobrecogido. Sus ojos transmitían un conocimiento infinito, como si pudiera ver cada momento de mi existencia, cada pensamiento que había cruzado por mi mente, cada duda que había albergado sobre la fe. Lo más extraordinario fue cuando pronunció mi nombre. No lo hizo con su voz, al menos no como entendemos la voz en términos físicos. Fue una comunicación directa con mi alma, como si su esencia tocara la mía sin necesidad de palabras. Miguel Ángel me llamó, y en ese simple acto sentí que conocía hasta el último rincón de mi ser. En ese instante recordé las palabras de Juan 10:3, donde Jesús dice: «Y a sus ovejas llama por nombre». Ahora entendía el profundo significado de ese pasaje. No era una metáfora, era una verdad literal. Dios nos conoce íntimamente, de una manera que trasciende nuestra comprensión terrenal. Cada uno de nosotros es único y precioso ante sus ojos, y cuando Él pronuncia nuestro nombre, resuena en las profundidades de nuestra alma. Jesús extendió su mano hacia mí y, en ese gesto, percibí una invitación, pero también una elección. La Biblia enseña que Dios siempre respeta nuestro libre albedrío y ahora lo experimentaba directamente. Podía avanzar hacia Él, aceptar su mano o retroceder. No había coerción, solo amor puro y paciencia infinita. Cuando nuestras manos estaban a punto de tocarse, todo cambió abruptamente. El tiempo pareció detenerse y una serie de visiones comenzaron a desplegarse ante mis ojos. No eran simples imágenes o ideas abstractas, sino experiencias vívidas que me transportaban a diferentes momentos y lugares. Comprendí entonces que Jesús Cristo estaba compartiendo conmigo conocimientos sobre eventos futuros, específicamente sobre lo que ocurriría en marzo de 2025. Lo que vi me dejó sin aliento. Jesús me mostró un mundo transformado, pero no en el sentido positivo que esperaríamos. Vi una humanidad atrapada en sistemas de control cada vez más sofisticados, donde la fe genuina en Dios estaba siendo sistemáticamente erradicada y reemplazada por falsas espiritualidades. Vi cómo las personas, incluso muchas que se consideraban fieles, eran engañadas por apariencias de bondad que ocultaban intenciones oscuras. Muchos vendrán en mi nombre, me recordó Jesús citando Mateo 24:5, y engañarán a muchos. Las visiones eran tan claras, tan detalladas, que supe sin lugar a dudas que no estaba presenciando posibilidades o interpretaciones, sino acontecimientos que realmente tendrían lugar. Y lo más inquietante fue comprender que el inicio de esta transformación global estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que Jesús me mostró a continuación quedará grabado en mi memoria hasta el fin de mis días. Vi imágenes de una sociedad que parecía salida de esas películas futuristas que tanto nos fascinan. Una ciudad ultramoderna donde todo funcionaba con perfecta sincronización. Edificios inteligentes, vehículos autónomos, tecnología integrada en cada aspecto de la vida cotidiana. A primera vista, parecía el sueño cumplido del progreso humano. Sin embargo, mientras observaba a las personas que habitaban este mundo, noté algo profundamente perturbador. Sus movimientos eran mecánicos, sus interacciones carecían de autenticidad, como si hubieran perdido algo esencial de su humanidad. Jesús me guió a través de esta visión, mostrándome cómo un nuevo sistema de pago mediante implantes subcutáneos había sido introducido en la sociedad. «Mira cómo comienza», me dijo. Vi cómo al principio era presentado como una innovación conveniente, una forma de simplificar la vida. «Ya no necesitarás llevar tarjetas ni preocuparte por olvidar tu billetera», decían los anuncios.
La gente hacía fila voluntariamente para recibir estos implantes, emocionada por formar parte de lo que consideraban un avance tecnológico sin precedentes. La Biblia nos advierte en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero estas personas no estaban examinando, estaban aceptando ciegamente. Con el tiempo, lo que comenzó como una opción se convirtió en una obligación. Vi cómo gradualmente las alternativas tradicionales de pago iban desapareciendo. Primero fue el efectivo, luego las tarjetas físicas. La sociedad avanzaba hacia un sistema único y centralizado. Quienes se resistían enfrentaban dificultades crecientes para participar en la vida económica y social. Lo más alarmante era que la mayoría aceptaba estos cambios sin cuestionamientos, sin percibir que con cada paso cedían no solo su privacidad, sino algo mucho más valioso, su conexión con Dios. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estas personas habían dejado de guardar su corazón, permitiendo que fuerzas externas determinaran su existencia. Mientras contemplaba esta realidad, sentí una profunda tristeza. Jesús me permitió percibir los pensamientos y sentimientos de estas personas. Muchas de ellas habían crecido en hogares cristianos, habían leído la Biblia, habían asistido a la iglesia. Pero en algún punto del camino habían comenzado a separar su fe de sus decisiones cotidianas. Habían compartimentado sus vidas, Dios para los domingos, la tecnología y el progreso para el resto de la semana. No se daban cuenta de que, paso a paso, estaban siendo alejados de su fe, de su capacidad de discernimiento espiritual. Recordé las palabras de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estas personas se habían conformado tanto al mundo que ya no podían distinguir entre la verdad divina y las mentiras humanas. Lo más doloroso fue ver cómo muchos creyentes sinceros eran engañados. No porque fueran débiles o malintencionados, sino porque el engaño estaba tan hábilmente diseñado, tan sutilmente implementado, que resultaba casi imposible de detectar si no se mantenía una vigilancia espiritual constante. Jesús me mostró cómo este sistema mundial aprovechaba las buenas intenciones de las personas, su deseo de paz, seguridad y bienestar, para conducirlas hacia una trampa espiritual. Mirad que nadie os engañe, advierte Colosenses 2:8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Estas palabras cobraban ahora un significado nuevo y urgente ante mis ojos. A medida que la visión continuaba desplegándose, Jesús me reveló que marzo de 2025 marcaría un punto de inflexión en este proceso. Un momento en que las fuerzas que impulsaban este sistema de control darían un paso decisivo, presentando al mundo una figura carismática que prometería resolver todos los problemas de la humanidad. Un líder que reuniría en sí mismo cualidades políticas, económicas y hasta espirituales, capaz de conectar con personas de diferentes trasfondos y creencias. Muchos vendrán en mi nombre, me recordó Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. La aparición de este personaje no sería un evento aislado, sino la culminación de un plan cuidadosamente orquestado durante años. Un plan del que la implementación de los implantes formaba parte fundamental. En la visión que Jesús me mostró, vi con claridad los acontecimientos que se desencadenarían en marzo de 2025. Un hombre aparecía en la escena mundial con un carisma extraordinario, capaz de cautivar a multitudes enteras con solo unas palabras. No era simplemente un político o un líder religioso, sino una figura que trascendía categorías convencionales. Hablaba con tal convicción sobre la paz mundial, la prosperidad económica y la unidad espiritual que incluso los más escépticos se sentían atraídos hacia él. Su mensaje resonaba en diferentes culturas, religiones y clases sociales. Venid a mí, parecía decir, y os daré la seguridad que tanto anheláis. Lo que más me impactó fue ver cómo utilizaba
un lenguaje similar al de las Escrituras, pero sutilmente distorsionado. Citaba pasajes bíblicos fuera de contexto, mezclándolos con filosofías humanas para crear una espiritualidad aparentemente inclusiva, pero fundamentalmente vacía. Muchos cristianos, incluso aquellos que habían estudiado la Biblia durante años, caían bajo su influencia sin darse cuenta de que estaban siendo apartados de la verdad. Jesús Cristo me recordó sus palabras en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este líder presentaba su solución definitiva para los problemas económicos y sociales del mundo, un dispositivo avanzado que se implantaba bajo la piel. No era simplemente una evolución de los implantes que ya existían, sino algo mucho más sofisticado. Este dispositivo no solo permitía realizar transacciones económicas, sino que también almacenaba toda la información médica, legal y personal del individuo. Es la llave para acceder a la nueva sociedad global, proclamaba con entusiasmo. Con este dispositivo nunca más tendrás que preocuparte por tu seguridad financiera, tu salud o tu identidad. La promesa era tentadora: un mundo sin fraudes, sin crimen, sin pobreza, un paraíso terrenal creado por la tecnología y el ingenio humano sin necesidad de la intervención divina. La implementación comenzaba de forma voluntaria, pero rápidamente se convertía en obligatoria. Vi cómo, en cuestión de semanas, quienes rechazaban el implante se encontraban excluidos del sistema. No podían acceder a sus cuentas bancarias, comprar alimentos, recibir atención médica o incluso utilizar el transporte público. Se convertían en parias en una sociedad que los consideraba retrógrados, peligrosos o extremistas. Las palabras de Apocalipsis 13:17 resonaban en mi mente con una claridad aterradora. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante siglos, los cristianos habían debatido sobre el significado de este pasaje, pero ahora, ante mis ojos, veía su cumplimiento literal. Lo más doloroso fue observar la división que surgía entre los creyentes. Algunas iglesias, ansiosas por mantener su relevancia social y su influencia, bendecían el nuevo sistema, argumentando que la tecnología era moralmente neutra y que podía usarse para expandir el reino de Dios. Debemos estar donde está la gente, decían. Si rechazamos el progreso, ¿cómo podremos llevar el mensaje de Cristo al mundo moderno? Otros líderes religiosos, sin embargo, reconocían el engaño y advertían a sus congregaciones que resistieran independientemente del costo. Citaban pasajes como 2 Corintios 6:14, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?» La fe de muchos se ponía a prueba, como nunca antes. Jesús me mostró con particular intensidad el momento en que este líder mundial presentaba su sistema como la solución definitiva para la humanidad. Lo hacía en un discurso transmitido simultáneamente a todo el planeta, utilizando una tecnología de comunicación sin precedentes. Mientras hablaba, millones de personas sentían una conexión casi sobrenatural con él, como si estuviera dirigiéndose personalmente a cada individuo. «Estamos al borde de una nueva era», declaraba, «donde la humanidad finalmente alcanzará su máximo potencial». Sus palabras eran tan convincentes, tan aparentemente alineadas con valores universales como el amor, la paz y la unidad, que resultaba difícil detectar el engaño que ocultaban. Sin embargo, Dios me permitió ver más allá de la fachada, revelándome que detrás de este sistema aparentemente benevolente se escondía un plan para separar definitivamente a las personas de su Creador. El aspecto más perturbador de la visión que Jesús me reveló fue la sutil forma en que este sistema global engañaba a las personas, haciéndoles creer que estaban más libres que nunca, cuando en realidad estaban entregando su libertad voluntariamente.
Vi multitudes celebrando la implementación del implante como un paso hacia la verdadera libertad económica, sin darse cuenta de que estaban aceptando cadenas invisibles. La tecnología era tan avanzada que el dispositivo no solo registraba las transacciones financieras, sino que gradualmente comenzaba a influir en los pensamientos y decisiones de quienes lo portaban. Era como si una voz silenciosa susurrara constantemente en sus mentes, orientando sus deseos y comportamientos. Lo que me dejó sin aliento fue comprobar que muchas personas ni siquiera percibían esta influencia. Creían que sus pensamientos y decisiones eran completamente propios, ignorando que estaban siendo sutilmente manipulados. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla espiritual se manifestaba ahora en el plano tecnológico, donde fuerzas oscuras utilizaban los avances humanos para distanciar a las personas de la verdad de Dios. El engaño era tan perfecto que incluso quienes habían crecido estudiando las Escrituras caían en la trampa. Algunas iglesias, especialmente aquellas más grandes e influyentes, no solo aceptaban el nuevo sistema, sino que lo promovían activamente entre sus miembros. Vi pastores predicando sobre la compatibilidad entre la fe cristiana y esta nueva tecnología, argumentando que Dios siempre había utilizado las innovaciones humanas para expandir su reino. ¿No utilizó Pablo los caminos romanos para difundir el Evangelio?, preguntaban. ¿No aprovechamos hoy Internet y las redes sociales para llegar a más personas con el mensaje de Cristo? Este implante es simplemente la siguiente etapa en nuestra misión de alcanzar al mundo. Estas palabras sonaban razonables, incluso inspiradoras, pero Jesús me permitió ver que estaban fundamentalmente equivocadas. La diferencia crucial era que esta tecnología no era simplemente una herramienta, sino un sistema diseñado específicamente para reemplazar la conexión directa con Dios por una falsificación. Entre toda esta confusión, vi a un pequeño grupo de creyentes que mantenían su discernimiento espiritual intacto. No eran necesariamente los más educados o influyentes según los estándares mundanos, pero poseían una sensibilidad especial hacia la voz del Espíritu Santo. Recordé las palabras de 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estos fieles seguidores de Cristo reconocían el engaño y se negaban a comprometer su fe independientemente de las consecuencias sociales o económicas. Se reunían en pequeños grupos, a menudo en secreto, para estudiar las Escrituras, orar y fortalecerse mutuamente. Su valentía y claridad espiritual brillaban como faros en medio de la oscuridad creciente. Jesús me mostró que la verdadera naturaleza de este sistema mundial no era simplemente controlar las transacciones económicas o incluso los comportamientos externos, sino algo mucho más profundo. Buscaba transformar fundamentalmente la relación entre los seres humanos y su creador. El implante estaba diseñado no solo para identificar y rastrear a las personas, sino para alterar gradualmente su percepción espiritual. Aquellos que lo aceptaban comenzaban a experimentar una disminución en su capacidad para percibir lo divino. Sus oraciones se volvían mecánicas. La lectura de la Biblia les parecía cada vez más confusa o irrelevante, y la presencia de Dios, que antes podían sentir en sus momentos de adoración o meditación, se desvanecía progresivamente. Sin embargo, lo más aterrador era que no notaban esta pérdida. Al contrario, muchos reportaban sentirse más espirituales que nunca, confundiendo experiencias emocionales o sensoriales inducidas artificialmente con auténticos encuentros con lo divino. La visión que Jesús me mostró se volvió más intensa cuando vi el destino de aquellos que rechazaban el implante por fidelidad a su fe. Estas personas que habían decidido poner a Dios por encima de la conveniencia y la aceptación social se convertían en objetivo de una persecución sistemática.
No era una persecución abiertamente violenta al principio, comenzaba con exclusión social, ridiculización y marginación económica. Los medios de comunicación los retrataban como extremistas peligrosos, fanáticos religiosos que se oponían al progreso y la unidad global. Sus propios familiares y amigos los consideraban irracionales y muchas relaciones se rompían debido a esta división fundamental en la visión del mundo. Con el tiempo, las medidas contra estos fieles se endurecían. Vi cómo eran expulsados de sus trabajos, perdían acceso a servicios básicos y eventualmente eran forzados a abandonar las ciudades. Se formaban comunidades de creyentes en zonas rurales y remotas donde intentaban mantener un estilo de vida autosuficiente, alejados del sistema global. La Biblia cobraba un nuevo significado para ellos. Pasajes como Hebreos 11:38, que describe a los fieles de la antigüedad, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, se convertían en su realidad cotidiana. Sin embargo, en medio de estas dificultades extremas, experimentaban algo extraordinario: la protección y provisión sobrenatural de Dios. Jesús me permitió presenciar milagros asombrosos que ocurrían en estas comunidades de creyentes. Vi cómo sus oraciones producían resultados tangibles e inmediatos. En una ocasión, un pequeño grupo se había quedado sin alimentos y no tenía forma de conseguir más, ya que no podían comprar en los mercados sin el implante. Se reunieron para orar confiando en la promesa de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Después de la oración, descubrieron que sus escasas provisiones se habían multiplicado milagrosamente, recordándome la multiplicación de los panes y peces que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. Estos milagros no eran eventos aislados, sino manifestaciones constantes del poder y la fidelidad de Dios hacia aquellos que permanecían leales a Él en tiempos de prueba. Otro fenómeno sobrenatural que presencié fue cómo algunos creyentes se volvían literalmente invisibles para los sistemas de vigilancia tecnológica. Personas que eran activamente buscadas por las autoridades podían caminar en medio de ciudades altamente monitorizadas sin ser detectadas. Cámaras de seguridad con reconocimiento facial, drones de vigilancia y otros dispositivos avanzados simplemente no podían registrar su presencia. Recordé el pasaje de Lucas 4:30, donde Jesús, amenazado por una multitud hostil, pasó por en medio de ellos y se fue. Este mismo poder protector se manifestaba ahora en la vida de sus fieles seguidores. No todos experimentaban esta protección de la misma manera. Algunos eran capturados y enfrentaban consecuencias severas por su fe. Pero incluso en esas circunstancias, la gracia de Dios se hacía evidente, dándoles una fortaleza y paz interior que sus perseguidores no podían comprender. Quizás el milagro más impactante que presencié fue cómo las armas tecnológicas, dirigidas contra los creyentes, frecuentemente fallaban sin explicación aparente. Sistemas de seguridad ultramodernos se bloqueaban misteriosamente, vehículos autónomos enviados para capturar a los fieles se desviaban de su ruta programada y dispositivos de rastreo perdían su señal cuando se acercaban a los refugios de Mindosentuzant. Los creyentes. Era como si una mano invisible estuviera interfiriendo con estos mecanismos de persecución. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice Isaías 54:17, y esta promesa se cumplía literalmente ante mis ojos. Los ingenieros y técnicos encargados de estos sistemas no podían explicar estos fallos, lo que aumentaba la frustración de las autoridades y, paradójicamente, intensificaba su determinación de capturar a quienes consideraban amenazas para el nuevo orden mundial. En medio de estas manifestaciones sobrenaturales, Jesús me mostró algo que me conmovió profundamente: el fortalecimiento de la comunidad entre los creyentes perseguidos. Personas que en tiempos normales quizás nunca se habrían conocido, de diferentes denominaciones, trasfondos culturales y clases sociales, ahora compartían un vínculo inquebrantable forjado en la adversidad y la fe común. Se cuidaban,
Mutuamente compartían recursos, conocimientos y sobre todo se animaban espiritualmente. Vivían el ideal descrito en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta unidad auténtica contrastaba dramáticamente con la falsa unidad promovida por el sistema mundial, que en realidad atomizaba a las personas mientras las conectaba superficialmente a través de la tecnología. Durante esta extraordinaria revelación, Jesús me miró con ojos que reflejaban un amor infinito, pero también una profunda preocupación. Me hizo entender que el mayor peligro que enfrentaba la humanidad no era la persecución física o las dificultades materiales que vendrían con la implementación del nuevo sistema global. El verdadero peligro, mucho más sutil y devastador, era la pérdida gradual de la conexión espiritual con Dios. Muchos de mis hijos, me explicó sin palabras, directamente a mi espíritu, seguirán considerándose creyentes incluso después de aceptar el implante, continuarán asistiendo a servicios religiosos, leyendo las Escrituras y realizando actividades que asocian con la fe. Pero con cada día que pase, su capacidad para percibir mi presencia y escuchar mi voz se irá debilitando. Esta realidad me resultó más aterradora que cualquier escenario de persecución. Vi personas bien intencionadas, sinceras en su deseo de seguir a Cristo, que habían aceptado el implante creyendo que era simplemente una herramienta tecnológica sin implicaciones espirituales. Al principio no notaban ningún cambio significativo en su vida de fe, seguían orando, adorando y sirviendo en sus comunidades religiosas. Sin embargo, con el tiempo, sus oraciones se volvían mecánicas, rituales vacíos desprovistos del poder y la intimidad que alguna vez conocieron. La Biblia, que antes había sido una fuente de revelación y consuelo, se convertía en un texto cada vez más confuso o irrelevante para ellos. Lo más trágico era que no eran conscientes de esta transformación, como dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me es enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús me mostró cómo esta desconexión espiritual se manifestaba incluso en las iglesias que seguían funcionando bajo el nuevo sistema mundial. Los servicios religiosos continuaban celebrándose incluso con mayor asistencia que antes, ya que el líder global promovía una espiritualidad inclusiva y tolerante. Pero estos encuentros se habían transformado en experiencias principalmente emocionales o intelectuales, desprovistas de la auténtica presencia del Espíritu Santo. Los pastores y líderes que habían aceptado el implante predicaban mensajes que sonaban bíblicos superficialmente, pero que sutilmente desviaban a los creyentes de las verdades fundamentales del Evangelio. Enfatizaban conceptos como la prosperidad, el bienestar personal y la armonía social, mientras minimizaban enseñanzas sobre el pecado, el arrepentimiento y la necesidad de una relación personal con Jesucristo. Lo más doloroso fue ver cómo esta transformación afectaba la eficacia espiritual de los creyentes. Aquellos que habían recibido el implante descubrían que sus oraciones ya no producían resultados tangibles. Los enfermos por quienes intercedían no experimentaban sanación, sus palabras de aliento no tenían el poder transformador que antes poseían y gradualmente perdían la capacidad de discernir entre la verdad y el engaño. A pesar de esto, muchos se negaban a reconocer la correlación entre el implante y su debilitamiento espiritual. La fe es cuestión del corazón, argumentaban, no tiene nada que ver con un simple dispositivo tecnológico. Sin embargo, Jesús me reveló que este dispositivo había sido específicamente diseñado para interferir con la conexión espiritual entre los seres humanos y su Creador, actuando como una barrera invisible pero real entre el alma y Dios. En contraste, vi la experiencia de aquellos que habían rechazado el implante por fidelidad a su fe. A pesar de enfrentar persecución y dificultades materiales extremas, experimentaban una profundización sin precedentes en su relación con Dios.
Sus oraciones tenían un poder extraordinario, manifestándose en milagros tangibles y transformaciones espirituales. La Biblia cobraba vida para ellos de manera nueva, revelando capas de significado y aplicación que antes no habían percibido. Experimentaban la presencia de Dios de forma tan intensa que, incluso en medio del sufrimiento, sentían un gozo y una paz inexplicables. Como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Estos fieles seguidores de Cristo estaban descubriendo la realidad de esta promesa en un nivel que pocos en la historia habían experimentado. El mensaje final de Jesús para mí fue uno que resonó con urgencia y compasión. Advierte a mi pueblo que no espere hasta que sea demasiado tarde para buscar la verdad. Muchos piensan que podrán tomar decisiones en el último momento cuando vean claramente los signos de los tiempos, pero el engaño será tan sutil, tan gradual, que cuando quieran reaccionar, su capacidad de discernimiento espiritual ya estará comprometida. Me hizo entender que el tiempo para fortalecer nuestra fe, para desarrollar un discernimiento espiritual sólido y para establecer una conexión inquebrantable con Él, es ahora, antes de que la prueba llegue. Como dice Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El hoy al que se refiere este versículo es literalmente el presente, este momento en que aún podemos responder libremente al llamado de Dios. Mientras la visión llegaba a su fin, Jesús colocó sus manos sobre mis hombros y me miró directamente a los ojos con una intensidad que penetró hasta lo más profundo de mi alma. No he mostrado estas cosas para causar miedo, me transmitió, sino para preparar a los que tienen oídos para oír y ojos para ver. Entendí entonces que este conocimiento no era solo para mí, sino que debía compartirlo con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. La Biblia dice en Ezequiel 33:6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno de ellos, él fue sorprendido por su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Me sentí como ese atalaya, con la responsabilidad sagrada de advertir sobre lo que se aproxima. El último mensaje que Jesús imprimió en mi corazón fue uno de esperanza en medio de la tribulación que se avecina. Dile a mi pueblo que no necesita temer, me aseguró. Incluso en los tiempos más oscuros estaré con ellos, nunca los abandonaré ni los dejaré. Recordé instantáneamente Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa adquiría ahora un significado especial, considerando los desafíos específicos que los creyentes enfrentarían en un futuro muy cercano. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias externas, permanece constante incluso cuando el mundo entero parece desmoronarse a nuestro alrededor. Cuando la visión terminó, me encontré de vuelta en mi cuerpo, rodeado de médicos y enfermeras que celebraban lo que consideraban un milagro médico. Había regresado después de estar clínicamente muerto durante casi 12 minutos. Pero sabía que el verdadero milagro no era mi retorno a la vida física, sino la revelación que había recibido. Una revelación que no me pertenecía, sino que debía ser compartida para preparar a los hijos de Dios para lo que está por venir. Desde ese día, he dedicado cada momento disponible a transmitir este mensaje, a pesar de las burlas, el escepticismo y en ocasiones la hostilidad que he enfrentado. Como dijo Pablo en 1 Corintios 4:3-4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, pero el que me juzga es el Señor. Mi única preocupación es ser fiel al encargo divino que he recibido. Mi testimonio termina aquí, pero tu respuesta va Él apenas comienza. Marzo de 2025 está más cerca de lo que pensamos, y las decisiones que tomemos ahora determinarán nuestra capacidad para mantenernos fieles cuando llegue el momento de la prueba. Te invito a examinar tu relación con Dios. ¿Es una tradición religiosa heredada o una conexión viva y personal con Jesucristo?
¿Estudias la Biblia como un libro de sabiduría antigua o permites que transforme tu mente y corazón? ¿Es tu oración un monólogo rutinario o una conversación íntima con tu Creador? Estas preguntas pueden parecer básicas, pero son fundamentales. Como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El tiempo para fortalecer nuestra fe es ahora. El tiempo para desarrollar discernimiento espiritual es ahora. El tiempo para establecer hábitos de oración, estudio bíblico y comunión con otros creyentes comprometidos es ahora. No esperemos a que las señales sean tan evidentes que hasta los incrédulos puedan verlas. Para entonces la capacidad de muchos para responder correctamente ya estará comprometida. Como dice Jesús en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta vigilancia no es paranoia, es sabiduría espiritual. No es miedo, es preparación, no es aislamiento del mundo, es conexión más profunda con Dios mientras vivimos en el mundo.